Hola, yo soy Camila Y yo soy Luzma. y esto es Taroteo con Amigas, un podcast donde nos juntamos a hablar sobre tarot. Bienvenidos. En este episodio vamos a hablar de El Ermitaño. El ermitaño. El Ermitaño y pues yo sé que Luzma ya ha contado esta historia varias veces por dentro y por fuera de este podcast. Entonces yo quisiera que, pues para los que no la conocen y no nos han oído, vayan a oír el episodio del piloto para que tengan con contexto, todo el contexto, para que tengan contexto. pero quisiera como que nos hagas un resumen ejecutivo de la historia y también qué significa puntualmente este arcano dentro de esa historia, que es como la historia de génesis de tu relación con el tarot. Bueno, resumen ejecutivo. Una persona que conocí en un momento de mi vida me habló de una sensibilidad particular que yo tenía, sensibilidad particular que yo tal vez antes venía como identificando, pero que no sabía muy bien cómo orientar, y me dijo que se iba a aparecer en un sueño mío. En ese sueño estaba esa persona y estábamos como haciendo una especie de oración, y cuando yo oraba con mayor concentración aparecía una figura de un hombre con una capucha en la cabeza y una luz en la mano. Veía eso en dorado, iluminado profundo, y lo vi en ese momento de la oración y en otro momento del sueño donde esa persona me llevó a ver un plato con agua y estaban mis seres más cercanos a mi lado. Después de yo contarle a esa persona la visión que había tenido de ese hombre con esa capucha y esa luz en la mano, esa persona me abrazó, me dijo bienvenida, me abrazaron mis seres más queridos y yo me desperté con el sueño muy claro y como llena de dicha y una euforia que nunca he experimentado en mi vida humana. Entonces me quedó el símbolo fijo de ese hombre con esa capucha y la luz en la mano implantado en mi ser. Y meses después me di cuenta, por asuntos de la vida, que era la carta del ermitaño, que era ese símbolo, que era justamente esto, así tal cual. O sea, esta fue la imagen que yo vi en mi cabeza, dorada y brillante. Entonces dentro de la búsqueda de significado de qué era ese personaje para mí, me empecé a dar cuenta que era como la carta que se relacionaba con la sabiduría. El ermitaño es como el sabio del tarot, pero el sabio que está aprendiendo de adentro hacia afuera. O sea, está volviendo a meterse como en lo más profundo de su ser, encontrando como su Dios adentro, para ya después seguir iluminando su camino. Entonces, para mí fue como ese llamado a despertar mi sabiduría interna, así lo interpreté yo. Y también fue como, hay un conocimiento o hay algo ahí por aprender que te está esperando, si lo quieres ver y si le quieres abrir la puerta. Para mí fue como muy, muy significativo como ese personaje, porque me empecé a dar cuenta que entonces, ya ahondando más allá, que hablaba de ciertas crisis, de ciertas oscuridades, de mantener la distancia y guardar silencio frente al contexto exterior, estar en profunda conexión conmigo misma, entender a partir como de mi propio viaje personal qué era la vida para mí, yo qué quería hacer con eso, y también identificar que existía una herramienta muy poderosa para poder sentirme mejor en el camino de la vida, que no sé qué tanto, creo que en varios episodios lo hemos hablado, pero pues he batallado con la depresión, con la ansiedad, y creo que las personas que sufrimos depresión entenderemos muy bien que el sentido de la vida es muy elusivo para nosotros. O sea, no lo encontramos, se nos pierde, se nos embolata muy fácilmente. No digo que sea algo como únicamente esa condición, pero sí siento que las personas que sufrimos de depresión le damos muchas vueltas a esa idea y patinamos mucho ahí. Entonces también fue descubrir que esas crisis tenían un sentido, pero que ya no tenía que pasarlas completamente sola, o que ya no tenía que estar luchando por resolver esa pregunta tan sustanciosa que es qué sentido tiene la vida y por qué estoy acá, porque ya podía tener una herramienta como el tarot para acompañarme en el camino. Entonces, pues le tengo un afecto gigante a esta carta. Claro, y con toda razón. Yo quiero que hablemos un poquito más sobre algo que tú acabas de mencionar, que es el camino de la vida.
porque a mí yo me hago mucho como la pregunta de cuál puede ser la diferencia entre, por ejemplo, el ermitaño y una suma sacerdotisa. Sí. Que de alguna manera nos llevan precisamente a eso, como de la sabiduría interna y como de aislarse un poco del mundo como para buscar las preguntas hacia adentro, pero obviamente estas cartas también tienen como sus diferencias, y una de las más grandes es que yo siento que la introspección del ermitaño tiene mucho que ver también con los años que él ya recorrió. Incluso pues aquí en su representación pictórica, él está mirando hacia la izquierda, o sea, como que él está poniendo la luz hacia la izquierda, que en las tradiciones occidentales ahí es donde nosotros ubicamos el pasado, y el futuro está a la derecha. Eso no pasa en todas las culturas, eso es una cosa pues como occidental que uno pues tiene muy normalizado, pero bueno, el caso es que él está como mirando hacia atrás un poco, como a ese camino que ya recorrió para, digamos que transformar o hacer alquimia como sobre todas esas experiencias ya vividas, versus la sacerdotisa, que puede ser más buscar ese conocimiento no en la experiencia vivida, sino en la intuición. Y que se me hace a mí, aunque no sé, puede ser debatible, que la suma sacerdotisa es un personaje mucho más joven, no tiene como tantos años encima para hacer también ese análisis. Sí, yo creo que es precisamente como la figura del viejo sabio. Ajá. Porque han dado un camino, entonces a ese camino es que le está poniendo luz. Eso. Y también lo que pueda concluir o aprender de eso que ya ha pasado es lo que va a hacer que lo que venga hacia adelante siga teniendo un sentido. Entonces, sí creo que ahí la experiencia tiene un significado muy amplio, porque ya se han dado, ya se ha vivido, ya se han visto cosas, ya se ha atravesado. Vemos que en todas es, sí, como ese ser que ya ha tenido experiencias múltiples, que tiene que hacer alquimia con ellas y que tiene que resignificar o que tiene que reconstruir. Entonces creo que la diferencia es eso que tú marcas de la edad, cómo se ilumina entonces lo que ya ha pasado. Yo siento que la suma sacerdotisa está muy en presente. Sí. Ella está en presente, como viendo qué está pasando en el contexto, tomando lo que le sirve y llevándolo adentro. Este es un ser que ya ha tenido un recorrido. En esta representación de Mother Peace, por ejemplo, mira que él ya ha caminado como con un alito de luz. Sí. Ella, porque esta es una hechicera, pues como la tienen acá reflejada. Entonces, habla también de esa luz que ya ha venido trayendo. Y creo que algo que siempre le veo yo al ermitaño, tal vez desde mi experiencia personal, es cómo encontré la motivación para seguir. O sea, esa luz para mí, que es como la con la que él se va a seguir alumbrando los pasos hacia adelante, es como, bueno, a mí que me motiva, a mí que me da conciencia, a mí que me ilumina esos pasos que voy a dar desde lo más profundo de mi ser, no desde lo que pueda pasar afuera, porque creo que esa podría ser otra diferencia. La suma sacerdotisa, si bien se tiene que escuchar mucho, también está analizando el contexto, tomando los aprendizajes que llegan. Es una relación muy bonita entre el afuera y el adentro, pero digamos que una cosa va conversando con la otra. Acá está como tan ensimismado el ermitaño, que también por eso su nombre, pues el ermitaño es el que se va lejos de todo y de todos, a que nadie lo encuentre, porque como que con él le basta dentro de su riqueza personal. Entonces también creo que ahí está ese otro componente que puede generar una diferencia, y es que es muy del mundo interno, muy de lo que ha pasado, de lo que ha vivido, de lo que ha atravesado, de lo que siente que le da luz, de los elementos de conciencia que se va encontrando. En esta representación de Cábalo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el símbolo del faro, porque ahí ya sale esa luz y es como, bueno, lo que se pone afuera, y está rodeado de un montón de símbolos que hablan un poco. Está la serpiente, está la calavera, está la flor, está la casa, está la torre, como todo lo que han dado, todo lo que ha vivido, la vida, la muerte, el amor, la dicha, el gozo, el sacrificio, la transformación, o sea, como que todo eso que constituye esa tierra que ha ido pisando, y cómo de ahí va a tomar las cosas para decir, bueno,
esta es la tierra que ya pisé, pero qué es lo que quiero recorrer en lo que viene. De ahora en adelante, sí. Yo siento, sí, también siento que la sacerdotisa está muy ahí todavía en la jugada. Uh-huh. Mientras que el ermitaño esta carta no es un llamado a la acción, que también eso es importante como aclararlo, decirlo. sí. Si por ejemplo tú le estás haciendo una pregunta de sí o no a esta carta, a menos de que le estés preguntando de ¿debo retirarme a una cabaña a pensar sobre lo que he hecho? A menos de que esa sea la pregunta, lo más probable es que la respuesta sea no, como si es debo hacer, o sea, debo moverme, es ya el momento. Generalmente es como, no, espérese. Espera. Como muy literalmente lo que significa un ermitaño, que se retira de la sociedad para pensar, como retirarme de la situación, poner un poco de espacio entre la situación y yo, para echarle un poco más de luz, que es lo que en este caso estaría como diciéndote que deberías hacer este arcano. Sí, yo creo que tal vez puede llegar a tener un significado positivo si Uh-huh. pregunto eso. Ajá, como debería meditar un poco más acerca de esto. Exacto, debería mantener el silencio que estoy teniendo con tal situación. Sí. Claro que sí. Uh-huh. Debería alejarme de esto para de pronto entenderlo mucho mejor. Sí, debería hacer este trabajo sola. Sí. Uh-huh. Todo lo que implique como, sí, ese meterse en uno y de pronto no estar ya ni accionando, ni decidiendo, ni actuando con contundencia, sino como lo voy a pensar, lo voy a meditar, lo voy a interiorizar y una vez sepa, una vez reconecte también con esa luz y con esa motivación, ahí vamos. Ahí vamos. Uh-huh. Que es muy contrario, por ejemplo, a la energía de un carro. Claro, completamente. Un carro es sí, hágale con toda, tome las riendas y vamos a recorrer este camino. El ermitaño es todo lo contrario, es como no, de pronto bájese del carro, tome 3 pasitos hacia atrás, fíjese cómo están las ruedas. Sí, pues sí, como, sí, revise bien todo para ver hacia dónde quiere seguir. Uh-huh. Esta representación del tarot mucha, que tiene también muchas figuras femeninas, me parece bonita porque, bueno, ahí vemos una diferencia y es que no es una figura vieja. Sí. Es una mujer que parece joven, uh-huh, pero que está aferrada como a su linternita y está como metida ahí en... Se me hace como dentro de una tormenta, como que hay una tormenta y ella está ahí. Y ella está ahí como refugiada en esa luz que tiene como completamente abrazada con todo el cuerpo. Uh-huh. Y es como, bueno, en mí encuentro mi refugio y adentro de la luz de hecho está una estrella, entonces sí. También puede ser como ese símbolo de esperanza y de confianza, como de decir, bueno, la cosa parece oscura en este momento, porque yo creo que ese es otro significado que hay que tener en cuenta del ermitaño. Tal vez yo lo mencioné ahora un poco cuando estaba hablando de mi experiencia personal, pero es el sentido de la crisis. Entonces, esto es muy la crisis que te ilumina. Para mí recoge mucho esa idea, porque sí, no es fácil alejarse de todo, no es fácil mantener el silencio, no es fácil transitar en la oscuridad. Cuando estamos desconectados de esa luz interior y de eso que llevamos y que nos da sentido para seguir, se vuelve muy difícil caminar y se vuelve muy oscuro todo, se nos vuelve muy denso el panorama. Entonces creo que también hay que valorar esa crisis como lo que se tiene que atravesar inevitablemente para luego llegar a algo que te va a mostrar más cosas de ti, que te va a dar más elementos. A todos nos ha pasado, vivimos situaciones muy duras y vivimos, sí, estamos en puntos de la vida que uno dice como, soltame, soltame ya. Pero después de ese soltame, a partir de todas esas cosas que enfrentamos, es que empezamos a reconocernos, a saber que tanto esas experiencias duras nos cambiaron, pero también como nos afinaron más en ciertas cosas. Entonces, desde mi experiencia personal, yo lo relaciono mucho con mis crisis de depresión y con mis años oscuros. Yo tengo como sí, una era oscura del alma. Total. Esa era oscura que uno sabe qué pasó, que atravesó, que todo era tinieblas, que mejor dicho, pero viéndolo con esa perspectiva de iluminar hacia atrás y de ver ahí que llegó, yo creo que también fueron los años en los que descubrí unas lecciones de conciencia, en los que incluso empecé a acercarme más a mi espiritualidad, porque
por fuerza lo tuve que hacer. Se me puso tan oscuro el mundo, se me puso tan denso todo, encontré cero respuestas afuera que dije, esto tiene que ser de otra forma. ¿Cuál ha sido tu momento ermitaño? ¿Has tenido momento ermitaño? Yo soy, pues todo el tiempo yo soy ermitaña, porque ya hemos hablado de esto, pues, pero digamos que el tarot y la numerología tienen ahí una relación muy estrecha y el 9 es mi mes de nacimiento. Pero pues más allá de eso, yo tengo una personalidad yo soy muy introvertida, no en el sentido de ser tímida, porque pues no soy tímida, pero sí que yo cargo la pila social retirándome, versus los extrovertidos que cargan la batería social con la gente, socializando. A mí me encanta socializar, pero yo tengo un límite de socialización y cuando se me acaba yo me tengo que retirar como para volverme a cargar. Y eso también, cuando no se está del todo bien, yo tiendo a aislarme un montón, que es también un poco el lado oscuro del ermitaño. Es como, bueno, hasta donde vos te retiraste a tu cabina, a tu cabaña, pues en el bosque, a estar mejor, o simplemente a podrirte en tu podredumbre sin que nadie te vea. Que me gusta porque ese es otro tema que tenemos que tocar y es como, bueno, ¿cuál es ese lado oscuro del ermitaño? Que es entonces la persona que se pudre en su podredumbre, que se cierra completamente a la opinión de los otros, al contacto con otros, a tomar otras opiniones. Creo que también son las personas que a veces es como, yo quiero esto y lo quiero así y solo puede ser así y no acepto que nada intervenga. Como una terquedad. Exacto, como una terquedad nociva, y creo que también desde su lado más dark es cuando hay fanatismo. O sea, cuando también entonces ese mundo y esa búsqueda interna y ese afán como por descifrar la espiritualidad también te va encerrando en que solo es lo tuyo, ya no necesitas a nadie, no tienes que tener contacto con nadie te va, pues creo que ese es un punto delicado de la búsqueda espiritual y de lo que puede llegar a proponer esta carta, porque si bien cada uno va en su camino y va entendiendo cómo son ciertas cosas, no podemos pensar que somos entes aislados. Entonces inevitablemente, por más introvertidos que seamos o por más alejados que nos guste estar, funcionamos como un sistema social. Debemos tener unas redes de apoyo, debemos tener unos vínculos. Entonces muchas veces también hay personas que están en esas búsquedas espirituales o personales que empiezan a decir, yo no necesito a nadie, yo no necesito nada, y se empieza un ostracismo, o sea, ya se desaparecen de absolutamente todo. Sí. Y creo que inevitablemente en este plano y en esta vida debemos mediar, escuchar otras opiniones, así sea la que más nos choque. No quiere decir que nos la tenemos que tragar, pero sí tenemos que estar en capacidad de convivir con eso, de entender que también, pues si eso le funciona a otra persona, que así sea, pero nos alerta un poco de cuando ya nos ensimismamos y nos alejamos completamente de cualquier otro contexto y pensamos que solo nuestra verdad es la verdad y que no vamos a recibir ni a tomar nada más, porque yo creo que cuando uno se vuelve tan radical se va sesgando mucho la experiencia de la vida. Entonces también nos dice, pilas, pues aléjese pero no se aleje del todo, quédese callado pero no se trague las cosas que son valiosas de decir, busque su propio camino pero no piense que es absoluto, como que también es como, hey, ojo ahí. También como ese individualismo que es muy teso, como en una corriente de las personas que se acercan a la espiritualidad. Es como yo lo puedo toda, lo único que yo necesito para estar bien soy yo y mi relación conmigo misma, que de alguna medida sí, o sea, esa relación con el ser propio es muy importante, pero yo creo que cuando llegamos a esos extremos estamos en gran riesgo de caer en un lado de la espiritualidad que es muy tóxico, que no reconoce el sistema, que no reconoce las condiciones sistémicas por las cuales
unas personas tienen más estrella, más suerte, más fortuna, más capacidades de manifestar o de intencionar que otras personas. Y por el sistema estoy hablando de el patriarcado, de el racismo, de el clasismo, de la pobreza, de la desigualdad, que son capas que no se nos pueden olvidar nunca dentro de nuestra práctica espiritual. Entonces, un lado de este ermitaño es simplemente decir, la felicidad está dentro de mí. Y yo no necesito, no, gorda, pero venga, hablemos del sistema, porque Claro. esa es una, pues, una línea que hay que tener en cuenta como dentro de todos estas reflexiones. Entonces sí, o sea, yo creo que tiene que ser ahí un equilibrio muy grande entre saber cuándo hay que buscar adentro, pero también cuándo hay que estar como, por ejemplo, si puede ser más la sacerdotisa, muy pendiente también como del contexto y de qué está pasando con los otros seres que hacen parte también de este universo, que en el episodio pasado del comodín hablábamos como de esos ideales neoplatónicos que siempre, y el tarot se basa en esos ideales, siempre pensarnos como parte de un todo, no como pues fichitas que estamos flotando Sí, como por separado. entes aislados. Entes aislados, exactamente. Y creo que eso que mencionas en este momento donde tantas de estas herramientas se están popularizando, donde digamos que hay como una oleada New Age gigante que hay que agarrar Total. con pinzas, Sí. porque hay muchas ideas que se pueden volver realmente muy tóxicas y muy irreales, o sea, son cosas que no funcionan realmente dentro del sistema de la vida. Entonces todo lo que mencionas de la manifestación, todo lo que mencionas de entonces vibrar alto, porque entonces o sea, si vibro alto voy a alcanzar todo lo que quiero, y es como, ¿quién va a vibrar alto si no tiene sus necesidades básicas cubiertas? Y cómo voy a pretender que entonces todo el mundo tenga ese mismo hallazgo o viva bajo esa misma verdad si de pronto están todas esas otras circunstancias que no se pueden ignorar. Entonces es como ir haciendo un sano balance. Yo creo que también esa es como la utopía de la vida, y es que siempre dentro de la dualidad, y es que tenemos que estar como un poco acá, un poco allá. Yo diría que lo más bonito del ermitaño es que en ese proceso de búsqueda, silencio y distancia, él se encuentra con Dios adentro. O sea, él vuelve también como a conectar con esa chispa de divinidad que tenemos todos, que es el espíritu. Entonces creo que cuando uno puede reconocer al Dios en uno, más fácilmente reconoce el Dios en los demás, porque no es sentirse exento, como que, uy, yo ya conecté con mi Dios, ya nadie puede. No, es como que, a ver, es igual para todos. Eso sí lo tenemos todos más allá de cualquier otra cosa, y es en todos hay espíritu. Ya lo que pase con eso y lo que se quiera hacer con eso y cómo eso le vaya dando sentido a la vida o no, es parte de la ecuación que hay que resolver. Yo ya les he hablado mucho de esta baraja de Thoth creada por Aleister Crowley, que a mí me parece fascinante. Y antes de empezar a grabar estábamos hablando de la representación de este ermitaño, que es un ermitaño súper lleno de cosas y de símbolos que no entendemos. Encriptadísimo. Súper encriptados, e incluso buscando pues en el libro puntual de esta baraja no habla mucho como de los símbolos. Por ejemplo, hay un huevo rodeado de una culebra, hay como un espermatozoide ahí como con cosas raras por dentro, y hay un perro de 3 cabezas que como que no supimos muy bien cómo interpretarlo como dentro de la simbología que nosotros sí entendemos de este arcano. Sí, y sería interesante si de pronto hay alguien por ahí que nos esté viendo o escuchando, que algún experto o experta en el tarot de Thoth, que nos cuente de qué va esta figura, que nos parece pues como muy fascinante, o que y sepa un poco más como de Aleister Crowley y todas sus loqueras. Sí, grandes loqueras, porque sí es una carta como muy encriptada. Sí. O sea, está el símbolo de la luz. Creo que dentro de lo que se puede reconocer, la estrella con la luz. Mira que es como la silueta como de un viejo también, como Sí. que ahí pueden estar como, ahí puede estar como su pelo largo, sus canas, su barba, su actitud como encorvada. Ajá. Viendo también esos símbolos como de nacimiento, también es como un llamado al origen o como a recordar de dónde se viene. Pero sí, eso es apenas lo que podemos como interpretar. Si alguien sabe o y conoce. el perro de 3 cabezas, ni entonces
Bueno, si de pronto tienen información sobre esta representación, nos encantaría también aprender de ustedes. Nos cuentan porque sí es una representación de todas las que tenemos acá sobre la mesa, es tal vez la Sí, la más diferente, estrafalaria. sí, sí, sí. Sí, porque pues Marsella y Ryder son pues como los más clásicos y súper entendibles. Acá Ricardo se toma muchas libertades, pero como que uno las puede entender más fácil. Que está haciendo ahí como la torre en la espalda. No había visto que esta manera como tan hippie. Sí. Es como muy cool. Es muy cool y está metido como en una gran enredadera, o sea, como que también Sí, está... con una bata de enredadera y agarrando una serpiente y ahí... Ay, esto es un... No, esto no es un capibara, ¿esto qué es? Es un tapir. Un tapir. Es un tapir. Muy hermoso. Aquí les vamos a dejar la imagen grande para que vean todo lo que estamos viendo. Y analicen todo lo que estamos analizando. Bueno, y estábamos aquí hablando mientras almorzábamos cómo terminar este episodio. Si de pronto teníamos como algunas referencias pop para equiparar con este gran arcano. Yo lo pensé más desde la música. Ajá. Que creo que hay varias canciones que pueden describir como ese tipo de momentos. 12 segundos de oscuridad de Jorge Drexler me gusta mucho, y digamos con esta representación particular del faro, porque esa canción habla de eso y es como, bueno, un faro sirve para guiar, pero realmente lo que le da sentido al faro son los 12 segundos de oscuridad, o sea, es el hecho de que esté girando siempre. ¡Wow! O sea, si fuera una luz fija. Si fuera una luz fija no guiaría como guía, claro. No sería el punto de referencia que tienen los barcos, entonces es una frase de la canción que me parece muy bonita y por eso de una como que me hizo clic, porque dice, como no es la luz, lo que importa en verdad son los 12 segundos de oscuridad. ¡Wow! Entonces tremenda. es también como esa mirada de valoración y de respeto por la oscuridad propia, que creo que es algo que viene muy atado a esta carta. Qué chimba. Porque a veces le tenemos mucho miedo a mirar adentro. Sí, es verdad. Más en este mundo que nos mantiene como sobreestimulados siempre con cosas de afuera y que nos mantiene construyendo el sentido a partir de todo lo exterior. Creo que es una manera bonita de valorar lo que pasa adentro, que se relaciona mucho con eso oscuro o con la crisis o con la dificultad o con esos episodios densos de la vida. Bacano. Yo soy súper corchada. No sé qué canción le pondría a esto o qué peli. Y mucho menos un personaje, pues porque los ermitaños como ya de por sí no se dejan ver. Yo pensé en Where the Wild Things Are. Esa es cuál. La historia de este man que se fue a vivir al monte solo, que es basada en una historia real. Sí, pero no creo que se llame así. Where the Wild Things Are es este libro infantil, muy famoso, pero no, ¿cómo es que se llama eso? Into the Wild. Into the Wild. Sí, esa puede ser la Estaba película. perdida en lo wild. Ajá. Pero sí, Into the Wild siento que relata mucho ese que ya llega pues al extremo de morirse. De morir en soledad. Spoiler alert. En su podredumbre. Pero que es una historia real y los grandes entendimientos que tuvo este ser dentro de su soledad pues han sido aprendizajes que le han quedado a muchas otras personas que han conocido la historia o que han visto la película o que se han relacionado como con el asunto. Sí, esa me gusta. Esas dos, esa canción y esa película creo que pueden reflejar un poco lo que llega. Sí, bacano, se las recomendamos por si de pronto quieren ahondar un poco más como en el significado que nosotras le damos a este arcano. Ahí puede haber pistas. Y bueno, creo que ya vamos llegando al final de este episodio. Nuevamente darles las gracias por su sintonía. Bueno, pero antes de despedirnos full, vamos a dar tiremos que quede la idea y los conceptos y las frases y las cosas que nos evoca este arcano. Listo, rapid fire. Ok, va. ¿Quieres empezar tú? Soledad. Introspección. Silencio. Cabaña en el bosque.
distancia, camino recorrido, escuchar la voz interior, experiencias vividas, crisis que ilumina, 12 segundos de oscuridad. sabiduría. Sí, justo estaba viendo la barba para decir también sabiduría, pero entonces voy a decir barba blanca como un símbolo importante. Sí, como la experiencia, el poder de la experiencia y la valoración de la experiencia. Poner distancia un poco. Recluirse, ir adentro, alejarse. Sí, para todo lo que sea meditar, esperar y pensar. Callar. Y callar, no para todo lo que sea actuar, decidir, mover, tomar decisiones, hacer exteriorizar, cambios. exacto. Es una figura muy bella, es un arcano que ayuda a querer todas esas cosas que a veces son complejas de asimilar. Cuéntenos también para ustedes cómo ha parecido el ermitaño, qué sienten cuando lo ven, si les parece yo sé que no hay buenas o malas cartas, pero uno le tiene como su cosita algunas, entonces sí, quiénes somos una de esas. ermitaño lovers y quiénes son ermitaño haters, como para saber también cómo estamos. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por oírnos y por vernos. Acuérdense de darnos like, de compartir, de dejarnos mensajitos de amor en todas las redes sociales. Gracias también a quienes nos dejan mensajitos de amor, a quienes nos escriben por Instagram, a quienes ya nos han reposteado. De verdad que se nos llena mucho el corazón sabiendo que algo de esto queda, llega y enriquece. Exacto. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Taroteo con Amigas. Chan, chan, chan.